Esta es Tertulia Ermitaña y hoy estamos inaugurando una nueva sección, las videoreacciones. Nuestra primer víctima, Visual Economic. ¿Exactamente qué es la inflación? Vale, alguno de vosotros seguramente ya sepa la respuesta. La inflación es el aumento generalizado de los precios. Sí, con un nivel de Bueno, inflación... Exactamente qué es la inflación. No es el aumento generalizado de precios, sino es el aumento de la Base monetaria. cantidad de dinero. Ahí está. Que incluye todo, ¿no? Incluye tanto los billetes que se imprimen como Los créditos los que le dan, créditos de los bancos privados o del Banco o del Central, Banco Central mismo al gobierno. crédito interno. El aumento de la base monetaria incluye todo eso. Nuestra visión es, ay sí, mirá, aumentaron los precios. Y bueno, la gente que dice, sí, es inflación. No. O sea, Es la consecuencia. claro, esa es la consecuencia, claro, es tipo el síntoma. Pero la enfermedad es otra, la enfermedad es la moneda en sí. Es El aumento de precios es la fiebre. Vos tenés que ver Claro. por qué se causó la fiebre. Claro, la causa en sí del problema viene a ser la cantidad de dinero. ¿Y quién tiene la potestad de imprimir dinero o el monopolio de imprimir dinero? El Banco Central. La Bastante inflación bueno. es un fenómeno monetario y siempre es causado por el Banco Central. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando escuchen a un político decir no, la inflación es el aumento de precios, hay que decirle no, la inflación es el aumento de la cantidad de dinero en una economía. Si os dijera que nuestra forma de interpretar la inflación no es realista, que es incorrecta, y si os dijera que todo este tiempo hemos estado calculando mal la inflación. Queridos amigos, amigas, hoy en Visual Economic os vamos a explicar qué problema tiene el cálculo de la inflación. El problema es de raíz, o sea, el problema de calcular un índice de precios al consumo como medida de la inflación es un grave error. O sea, porque en la economía no funciona solo con consumo. La riqueza no se produce del consumo. O sea, yo no soy rico consumiendo. Tuve que hacer algo para tener la plata para consumir. Tuve que ahorrar, tuve que trabajar. Es importante dejar claro que todo índice es una medida matemática de algo que no es matemático. O sea, la economía no es una ciencia exacta, la economía no es física, no es matemática, la economía es una ciencia social. Por tanto, no se puede medir matemáticamente. Vos podés sacar todos los promedios que quieran, ponderar ciertos productos sobre otros, todo lo que quieras. Podés hacer un cálculo hermoso, pero De ahí a que tenga sentido económico. de ahí a que tenga sentido económico, no. Claro, no, eso no se puede extrapolar a todas las familias. Porque todos tenemos gustos distintos. Un político va a decir, no, la canasta es esta, y encima que la canasta es súper simplificado porque no hay leña, no hay gas. No están las casas, no están los las commodities. casas, los autos, Sí, no hay acciones. no hay el proceso antes, intermedio, tipo de fabricación. O sea, yo qué sé, el cobre, el acero que extraen Sí, las cosas de... es el producto final solamente. Claro, ese producto ya de la Para consumir, góndola. sí. Entonces, tipo, eso, los costos de transporte, pero no solo el costo de transporte no es solo la nafta, porque las ruedas se gastan. El auto usa el motor, se gasta, se te rompe el motor, ¿no? Sí, es una idea de simplificar lo que no se puede simplificar, porque o sea, es como siempre va a haber otros factores que no los puedes saber, no los puedes predecir, nadie los puede Claro, predecir. tenés que ser Dios para saber eso, como saber todo de la economía. Exacto. Y el buen economista no quiere saber todo, quiere que la gente viva bien. Caemos en la lógica de ver al que no es el malo como malo y pedimos al Salvador, que es el malo, que nos ayude. 2 más 2 es 4, bueno, pero también es una convención que en la economía no funciona, porque sumo una manzana más un auto, son 2, sí, pero Claro. dos cosas distintas, ¿entendés? Y eso es lo que hace el IPC, o sea, suma manzanas con auto y te hace un promedio y te dice, bueno, esto, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me dice eso? Nada. Claro, 9%, ¿qué es 9%? ¿De qué? No tiene ningún sentido. Y al fin y al cabo nos seguimos pagando los impuestos, nos siguen reventando con los precios. Y sin saber por qué estamos mal. Esto, amigos, es lo que se conoce como efecto sustitución. Si sube el precio de un producto, buscaré sustituirlo en la medida de lo posible por otras alternativas que me generen un grado de satisfacción similar. Aún si se cumple eso de que vas a buscar otro producto similar, tu calidad de vida empeoró. Porque tuviste que cambiar lo que a vos te gustaba. Y eso no se puede medir. Como te vale más caro, tuviste que cambiarlo por otro producto. Y según el IPC, te va a decir que es lo Bajo mismo. la inflación. Claro.
Porque ahora consumen un precio más menor. barato. Claro. Mm. Es una truchada, en realidad. El IPC es una forma de medir la inflación que sobreestima el aumento del coste de la vida. Si hay un 10% de inflación, no hace falta aumentar los salarios un 10% para mantener el poder adquisitivo. Lo que hace falta es aumentar los salarios lo suficiente como para poder adquirir una cesta equivalente. Y esto nos lleva... No. Esa idea es muy falsa. Porque así estaríamos bajando hasta una cesta que valga $1 y nos moriríamos de hambre, en realidad, con esa idea nefasta. El IPC no sobreestima el costo de vida, al contrario, lo subestima. Porque vos tenés que pensar que cuando se imprime dinero, el que imprimió el dinero, que es el primero que lo gasta al valor de antes. Entonces, A los precios. Compra claro, precios con los precios de antes, exacto. Entonces, los bancos y los gobiernos, que son los primeros que gastan, compran con los precios de antes. Y después, cuando ese dinero llega a la gente de menos poder adquisitivo, o de menos poder político también, podemos decir, ya los precios ya subieron. Entonces vos estás siempre corriendo de atrás la inflación. La inflación siempre la estás corriendo de atrás. Claro, los precios suben en ascensor y nosotros en escalera. Pero no es un tema de que los empresarios son malos. En realidad, si lo vemos a un empresario como un político en el Banco Central, sí son malos. Pero si lo vemos como el carnicero de la esquina, no. O el almacenero, no. Ellos también compran con eso. ¿Entendés? Tipo, si no lo hacen, estarían a pérdida. Terminarían cerrando. ¿Entendés? No pueden pagar a los proveedores. Entonces, es una cadena de pago el tema. Pero el primero que lo gasta, obviamente que está estafando a la gente. Así. Sí, es así. Está estafando. Es una estafa en realidad. La inflación es una estafa. Exactamente, es una estafa. Y lo que dice es al revés, es completamente al revés. El informe Boskin. En 1996, el Senado de los Estados Unidos empezó a darse cuenta de que algo iba mal con el IPC, así que, quizás por motivos políticos, o tal vez por genuinas causas económicas, se decidió crear una comisión con 5 expertos economistas para que calculasen cuánto se desviaba de la realidad el indicador de precios al consumo. Su objetivo era dar con una medida que pudiera representar fidedignamente los cambios reales en el nivel de vida, evitando los sesgos que tiene el IPC. Es imposible. Es imposible. Es la fatal arrogancia, es creerse Dios, es creer que podés saber qué va a consumir cada persona, qué es lo que necesita, qué lo hace feliz, no se puede. Imposible. Totalmente Claro, es imposible. Y genera problemas, eso es lo peor. Porque si fuera imposible, pero no afectas a nadie, yo puedo tener una idea re loca, imposible, de volar a la luna ahora, desde la silla hasta allá, pero no le afecto a nadie, ¿entendés? Pero estas ideas estúpidas sí afectan a la gente, ¿entendés? Tipo, empobrecen. Sí, porque los gobiernos se basan en ellas. Los gobiernos se basan en ellas para imprimir más dinero, para recobrar más impuestos, para gastar más. Para mantenerse en el poder. Uno de estos sesgos es precisamente el que ya hemos visto, el efecto de sustitución. Sin embargo, la comisión Boskin encontró otros sesgos incluso más importantes. El primero de ellos fue el sesgo de calidad. Me explico. Imaginad que para encender todos los electrodomésticos que tenemos en casa necesitáramos $300 cada mes. De esta forma, si el precio de la electricidad se incrementara, digamos, un 10%, entonces necesitaríamos $330 para mantener el mismo estilo de vida. Pero, ¿qué pasaría si a la vez que sube el precio un 10% de la energía nos compramos electrodomésticos más nuevos y modernos que consumen la mitad de electricidad? Que es al fin y al cabo lo que todos hacemos con el paso del tiempo, aunque solo sea por la evolución tecnológica de los aparatos que nos venden. Pues bien, en ese caso ya no necesitaríamos $330, tal y como marca el IPC, sino tan solo 165. De nuevo, el IPC sobreestima el aumento del coste de vida. Te están diciendo que gracias al aumento de la tecnología tus precios bajaron. Pero, ¿Y la inflación? Y la inflación. ¿Por qué sigue? Tendrían que haber bajado más los precios si no hubiese habido inflación. ¿Y quién genera la inflación? Bueno, ahí está el problema. Como se basan en algo que está mal, todo lo que dicen después en base a eso está mal también. No, el IPC está ciego. Así que de nuevo, este indicador mostrará un aumento del coste de vida más alto de lo que es en realidad. Pues bien, la cuestión entonces es, ¿qué ocurre si tenemos... El tema de Friedman, primero los datos. Es un error. Es un error grave porque tus datos están con una metodología que es errónea para explicar la realidad en sí. Esa es mi visión, ¿no? Una visión más austríaca, ¿será? Sí.
O sea, un número no puede reflejar las personas. A ver, al fin y al cabo no somos un número. No aplica a lo que es la acción humana. No aplica a la economía No aplica a la real. economía. No aplica a la física, a la lógica. Exacto, aplica a la física, bueno, todo lo que tenga matemática, todo lo que sea una ciencia exacta, bárbaro. Todos los promedios, porcentaje, todo bárbaro. Pero no aplica a lo que es la acción humana. Porque no podés medir el bienestar de una persona en base a números. Claro, la naturaleza humana es Es muy, compleja. muy complejo. La economía es un redescubrimiento todo el tiempo de cosas nuevas y cosas que ya dejan de estar. Sí, vos podés hacer un cálculo hermoso de todo. Que en Del realidad, pasado. En realidad está mal, claro, del pasado. Ahí va, vamos a decir. Podés hacer un cálculo hermoso del pasado y decís, porque la gente consumió tantas manzanas, tantos panes, Sí, tantos todo. autos, lo que sea. Pero no mañana, ¿vale? Salió una sola tecnología, una sola, que cambia el costo de producción de un bien y te cambió todo. Claro, no Absolutamente todo. no tiene nada que ver, o sea, el pasado con lo que está pasando y lo que pasará. Entonces, las estadísticas las usa el Estado, obviamente, por eso son estadísticas, son parte del problema, o sea, por eso yo estoy en contra de las estadísticas. Ya cuando el economista empieza a abstraer al ser humano y te pone los números por delante, ya no es un buen economista. Porque vos no estás analizando una persona, estás analizando una ecuación. Actualizar salarios y rentas al IPC, por ejemplo, por presiones sindicales, puede tener un efecto muy negativo sobre la competitividad de un país. Y no solo eso, puede alimentar también una enorme espiral inflacionista. Imaginad que aumenta el coste de vida un 1%, pero el IPC es del 2%. En ese caso, la gente exigirá aumentos de salarios y rentas de al menos un 2%, lo que a su vez incrementará los costes de producción, lo que a su vez hará que el IPC vuelva a sobreestimar esta subida y vuelva a empezar. La espiral inflacionista se ha puesto en marcha. Ahora, una futura crisis está mucho, pero que mucho más cerca. Ellos hacen ver como que todo fuera un problema matemático, de que se está calculando mal. Y no es un problema matemático, es un problema de base. El problema de base es que lo que ellos no explican, como la inflación es un fenómeno monetario producido por el Banco Central, esa espiral inflacionaria de la que hablan es producida por el Banco Central. Y ahí está el problema. La ratificación monetaria. Si lo querés llevar a un problema matemático, nunca vas a solucionar ese problema. Claro. Porque no es un tema matemático, de que los números no te cierran, o lo que te dieran el número no tiene nada que ver con la realidad, o sea, ese número no se traduce a la realidad. Aún nos queda una importante pregunta por responder. ¿Existe algún método mejor para medir el coste de la vida? ¿Podemos solucionar los problemas del IPC? Pues claro, siempre... Pero ¿por qué querés medir? Ese es el punto. ¿Por qué querés medir? ¿Hay un método mejor para medir el coste de la vida? ¿Hay un método mejor para medirte la felicidad? ¿Por Es qué? ridículo. Claro, la pregunta ya es ridícula. ¿Por qué querés medir algo de la gente? A ver, ¿yo puedo medir cuánto respirás? ¿Para qué? ¿Para qué quiero? ¿O qué ¿Para qué feliz quiero? sos? Claro, O sea, ¿para qué quiero saber eso? Dicho esto, aún nos queda una importante pregunta por responder. ¿Existe algún método mejor para medir el coste de la vida? ¿Podemos solucionar los problemas del IPC? Pues claro, siempre hay un camino a la esperanza. Y de hecho, algunas de esas soluciones poco a poco ya van siendo implementadas. Por ejemplo, para corregir el problema del efecto sustitución, podríamos cambiar el IPC tradicional por un medidor llamado el índice de Fisher, que es un estimador que está mucho menos afectado por los cambios en la cesta de consumo. Otra solución consistiría en actualizar la cesta de consumo anualmente e incluir mejor los cambios de bienes consumidos, así como tener en cuenta, evidentemente, los avances tecnológicos. Esta actualización anual es lo que se llama el IPC encadenado, y un estudio del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos estimó que usarlo en lugar del IPC tradicional reduciría el déficit público en 69.300 millones de dólares para el año 2023. Otra opción sería hacer medidores ajustados a grupos más concretos, teniendo en cuenta diferencias geográficas, de edad o de clase social, de forma que pudiéramos aplicar un IPC personalizado a cada uno de estos grupos poblacionales. Tengo que repetir siempre lo mismo, o sea, los lleva todo a un problema matemático y de cálculo. No tengo nada nuevo que agregar, siempre es la misma Claro, te política. cambia el índice. Sí, te cambia el índice, pero es lo mismo, o sea, Sigue siendo índices. sí. Bueno, Pepe, ¿qué podemos decir para concluir el video? Siempre es grato hablar de esto para todos. Nunca nombran al Banco Central. El Banco Central no tiene ningún problema. Ellos funcionan bien. Son los que hacen los índices, ¿no? Y tampoco te nombran el proceso, ¿no?, de la inflación. Cómo lo que decía hoy Maxi, cómo se gasta el dinero, cómo entra a la economía, cómo se derrama el dinero por la economía, cómo va
hasta que llega a los últimos, que vienen a ser los asalariados. Es muy importante la educación teórica en economía. Es muy importante, no solo por el hecho de saber de economía en sí, sino por el hecho de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y por qué se hacen mal las cosas. Porque siempre estamos criticando al gobierno, bien, está, pero ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Lo hace mal por qué? ¿Por qué es inmoral lo que hace? Claro. Bueno, tener una base para conocer el mundo en el que vivís. ¿Tá? Y no lo vas a conocer a través de las estadísticas. ¿Tá? No vas a conocer... Los números tapan la realidad. Eso que quede bien claro y creo que es fundamental porque hay muchos que se están confundiendo. Hay muchos que tienen una base, digamos, una base liberal o libertaria. Teórica. Buena. Que buena, o sea, con buenas intenciones, quiero decir, pero basan todo en el IPC, el PBI, el índice de felicidad, el índice de libertad económica. Es todo arbitrario y nada de eso marca la realidad. Yo comparto totalmente eso, de que es muy importante la teoría y en la práctica llevar esa teoría, ¿no? Pero no llevarla con el tema de números estadísticos, porque eso no refleja, o sea, una encuesta no te refleja la realidad, una estadística no refleja la realidad, lo único que hace son sesgos. Hasta la próxima. Esto es Tertulia Ermitaña y hoy vamos a organizar... Esto ponerlos al final. Los Los países. No, al revés. No.